Sean todos bienvenidos a esta nueva sesión de Algoritmia para Ingenieros. Mi nombre es Carlos Traugialis Pessoa y hoy tocaremos el tema de unidades de medida de la información. Tema muy importante porque nos relaciona mucho con muchas tareas que necesitamos hacer en nuestra realidad. Por ejemplo, queremos adquirir una computadora, de qué capacidad de disco queremos comprarla, o algo más sencillo como adquirir un, una, un flash memory, una unidad USB, o si nosotros queremos quemar un trabajo, necesitamos un CD o un DVD para poder hacerlo. Entonces es un tema sumamente importante. Bien, vamos a empezar entonces hablando sobre por qué, ¿no? Y para ello debemos hablar de lo que es la realidad en nuestras manos, el mundo que nos rodea, todo nuestro entorno, hablamos de absolutamente todo lo que nos rodea, necesitamos describirlo de alguna manera, debemos plasmarlo en una hoja de papel, ¿sí? Y poder identificar qué es, cómo es, para qué es, y todo ello es parte de la abstracción, tener esa realidad que nos rodea en nuestras manos. Así como tenemos esta hoja de papel toda arrugada que podemos estirarla, verla de un lado, verla de otro, que está en representación de nuestro mundo, de nuestra realidad, nosotros utilizamos como herramienta la abstracción, que nos permite que, primero comparar. Por ejemplo, yo tengo aquí un bote de tinta para tampo, que es un envase que contiene 28 ml. ¿Sí? ¿Para qué? Para comparar cuánto necesito, para cuántos tampos me alcanza, cuánto tiempo me va a durar. Tal vez me dura más de lo que es aconsejable y se me seca, se me frega la tinta. Entonces me permite comparar, optimizar. ¿Sí? Un segundo elemento importante es estandarizar. Nosotros necesitamos hablar el mismo idioma, necesitamos saber cómo nos vamos a comunicar. Entonces necesitamos establecer valores que nos permitan que todos nos podamos comunicar de la misma manera, que todos podamos hablar el mismo idioma. Por ejemplo, en Bolivia nosotros tenemos nuestro sistema monetario. Todos sabemos qué es 50 centavos y para qué nos sirve. Todos lo reconocemos porque es el estándar que utilizamos acá en nuestro entorno. Podemos duplicar esa información. Entonces, si yo tengo información, algo que pude abstraer de mi realidad, puedo duplicar. Por ejemplo, he visto una silla que tiene, por ejemplo, ruedas y aguanta el peso de 120 kilos. Entonces yo puedo duplicar varias sillas de esas, puedo mandarla a hacer y puede tener las mismas características. ¿Por qué? Porque utilizo una medida estándar y puedo comparar. Además de todo ello, me permite plasmarlo en un papel. ¿Por qué plasmar en un papel? Porque de esa manera yo puedo documentar toda la información, puedo tener todo ello registrado. Claro que ahora lo hacemos a nivel digital, pero el primer paso es poderlo tener registrado en un papel que me permita manejar esa información, registrar, poder compartir esa información. Yo puedo escanearlo y enviarlo, puedo utilizar mi teléfono y enviar esa información. No necesito cargar esa realidad, empaquetarla y enviarla. No, yo puedo duplicar esa información, transcribirla, plasmarla en un papel y poder enviar. Por eso es que es importante el tema de lo que es las medidas. Bien, tenemos diferentes magnitudes, es decir, que podemos representar diferentes elementos de nuestra naturaleza, por ejemplo, la masa, la longitud, la superficie, el volumen. Hablemos de masa, el kilogramo, cuya abreviatura es kg, kilogramo, y nos permite, por ejemplo, ir al mercado y decir al, a la señora de la tienda, por favor, deme un kilo de arroz. Un kilo de arroz va a ser igual acá en Santa Cruz, va a ser igual en La Paz, va a ser igual en Sucre, va a ser igual en Cochabamba, va a ser igual en cualquier lugar donde nosotros vamos, el kilogramo va a ser lo mismo. La longitud, el metro.
y su abreviatura la letra M. ¿Y qué pasa con la longitud? Por ejemplo, nosotros aquí tenemos, queremos llegar desde la UTEPSA en Santa Cruz hasta la Catedral Metropolitana. Uy, ya, bien, perfecto. ¿Qué hacemos? Entramos a Google Maps. En Google Maps hacemos la revisión, acá está la UTEPSA, acá está la Catedral Metropolitana. Entonces agarramos y nos da las indicaciones. Y aquí tenemos, fíjense, dos tipos de unidades, el tiempo aproximado y la distancia. ¿Cuál es más precisa? Obviamente la distancia, el recorrido que vamos a tener que hacer. Y me da las alternativas para que yo tenga algo como comparar. ¿Cuál camino me será más productivo? ¿Cuál camino será mejor para que yo pueda realizar ese recorrido? Si me voy por acá va a ser más corto, pero tal vez voy a tardar más tiempo, o si me voy por acá va a ser más largo, pero habrá menos tráfico, dependiendo de las circunstancias y las necesidades que nosotros tenemos, vamos a poder comparar y tomar decisiones. Lo mismo pasa con, por ejemplo, la superficie, metros cuadrados. Si nosotros agarramos este mismo Google Maps y hacemos un acercamiento, voy a tener aproximadamente el tamaño de las construcciones. ¿En qué podría referirlas en metros cuadrados? Y es importante cuando nos toca vivir, seleccionar dónde vivir, cuando nos toca pagar impuestos, si somos dueños del terreno, cuando nos toca elegir algún mueble, ¿sí? Necesitamos manejar esa unidad para poder manejarnos dentro de la realidad y por eso es importante. Así también tenemos el volumen en litro, ¿no? Hablábamos de también los mililitros de esta tinta para tampo. Entonces necesitamos, cuando tenemos visitas, y si son 6 personas, no vamos a comprar tal vez una soda de 2 litros. Vamos a comprar una de 3 ya que es la opción. ¿Por qué? Porque alcanzará para un poco más. Es decir, nos permite tomar decisiones, comparar, tener una idea de esa realidad. Tenemos entonces, no olvidemos, todas esas características. Bien, a eso llamamos las unidades de medida. Entonces, ¿cómo podemos ahora definir esa unidad de medida? ¿Cómo es que podemos decir, bueno, vamos a hablar de unidad de medida, ¿qué es esto? Entonces, una unidad de medida en realidad es una cantidad estandarizada de determinada magnitud, ¿sí? ¿Por qué de determinada magnitud? Porque nosotros podemos tener diferentes magnitudes, hemos visto, ¿no? Tenemos masa, longitud, superficie, volumen, tiempo, etcétera. Entonces hablamos de una magnitud física definida y adaptada por convención o por ley. Esto, por ejemplo, de convención es cuando en un lugar se pusieron de acuerdo y directamente la adoptaron. Nosotros, imagino que muchos de ustedes han tenido la experiencia de las cartas para hacer los álbumes, para hacer el intercambio que hacíamos, nos poníamos de acuerdo y decíamos, bueno, esta carta vale tantas de estas otras, ¿no? Entonces, si teníamos esa, podíamos canjearla por 2 por 3 cartas. Entonces, hemos generado una determinada magnitud, una determinada medida para poder hacer los intercambios, hacer esa comunicación, tomar decisiones dentro de la realidad. Cuando hablamos de que es por ley, ya son medidas establecidas, como las que tenemos aquí, ¿no? Sistema internacional. Entonces ya es una ley que tiene definidas todas esas magnitudes. La información no es un tema aparte. La información también debe tener una medida para poder tomar decisiones, para poder transportar, para poder, por ejemplo, estamos haciendo un trabajo y nuestro trabajo pesa, por ejemplo, 730 megas. Ya podríamos hacer la prueba de comprimir. ¿Por qué? Porque estoy consciente de que comparando las medidas estándar que existen, no me va a entrar en un CD. Necesitaría tal vez un DVD o comprimir o eliminar cierta información. Entonces ya puedo empezar a jugar con ello. Al igual que las demás magnitudes físicas que tenemos, nosotros tenemos las unidades, ¿no?, que son superiores o inferiores. Las magnitudes tienen sus múltiplos y submúltiplos. Entonces, en el caso de la información, lo primero que tenemos nosotros son los bits.
Un bit es justamente esa parte física de la información, ¿sí? Así como nosotros en el cerebro tenemos las neuronas que se asocian para guardar información, las computadoras tienen una base de funcionamiento y esos son los bits. Y un bit es o un 0 o un 1 en una posición, eh, vamos a ver más adelante, eléctrica o electrónica, donde tenemos corriente o no tenemos corriente. Entonces eso hace un bit. Es como un foco encendido o apagado, ¿no? Aquí tengo lámpara, entonces 1, 0, 1, 0, 0, 1. Eso es un bit, el estado de 0, 1, verdad o falso, puesto en una posición determinada de memoria. Cuando agrupamos 8 de estos bits, tenemos un byte, que es lo que podemos escribir son 256 valores. 2 a la 0, 2 a la 1, vamos a ver lo que son los sistemas. Y tenemos sus múltiplos y submúltiplos. Entonces, 8 bits, un byte. 1024 bytes hacen un kbyte. 1024 kbytes hacen un megabyte. 1024 megabytes hacen un gigabyte. ¿Pero qué quiere decir eso? Bien, veamos. Cuando nosotros enviamos un mensaje de texto, ¿sí? Eh, texto puro, estamos hablando de bytes, ¿no? Cada letra aproximadamente un byte, es decir, 8 bits. Cuando nosotros estamos enviando ya una pequeña carta, estamos hablando de los kbytes, textos más largos, un tweet, tal vez. Luego tenemos los megabytes, por ejemplo, hablemos de las canciones que vamos escuchando, están en megabytes, los, las cartas, archivos de Word que nosotros tenemos, estamos hablando en megabytes. Cuando hablamos de una película o hemos visto, no sé, la era del hielo 5 y la tengo en DVD, estamos hablando en gigabytes. Un gigabyte tiene 1024 megabytes, que es equivalente, fíjense aquí, a 1.073.000, perdón, 1.073.741.824 bytes. Luego tenemos los terabytes. Ahora las computadoras portátiles vienen mínimo con un tera de disco duro, que es lo óptimo, lo aconsejable de tener para poder trabajar. Entonces estamos hablando que un terabyte tiene 1024 gigabytes. Luego los petabytes, exabytes, zettabytes, etcétera, etcétera. Entonces tenemos las unidades de medida. Normalmente nosotros vamos a ver información hasta terabytes, al menos en este momento en nuestra realidad. Y debido a que normalmente, ¿qué pasa? Las tiendas y todos manejamos con múltiplos de 1000 como hacemos en las demás unidades de medidas. En vez de hacer un crecimiento de 1024, hacemos crecimientos de 1000. Es que, por ejemplo, vamos a comprar nuestro USB, nuestra flash memory al chiriguano y pedimos una flash de 32 gigas. Cuando la metemos a nuestra máquina resulta que tiene 29 gigas. Rayos, me estafaron 3 gigas de espacio. No, es por el tema de la conversión, ¿sí? Nosotros hablamos que la información crece en 1024 en 1024, no en 1000, ¿sí? Ese es el valor de crecimiento de la información. Bien, entonces, esto es lo que es las unidades de la información que nos permiten, insisto, abstraer nuestra realidad. ¿Para qué? Para poderla comparar, tener un estándar, duplicar la información y poderla plasmar en un papel para después poder manejar dicha información. Les agradezco mucho su atención y hasta la próxima oportunidad.